¿Alguna vez te has sentido atraído por las promesas de ganancias rápidas en el trading? ¿Te han seducido las historias de traders que han hecho fortunas en poco tiempo? Si tu respuesta es sí, no estás solo. El mundo del trading puede ser increíblemente tentador, pero también está lleno de trampas y estafas diseñadas para aprovecharse de los incautos. Hoy vamos a desentrañar algunas de las formas más comunes de estafas en el trading y cómo puedes protegerte. El trading y las inversiones pueden ser caminos emocionantes y potencialmente lucrativos para hacer crecer tu patrimonio. Sin embargo, este terreno también está lleno de estafadores que buscan aprovecharse de los que menos informados están y de los que están comenzando en este mundillo. En esta primera parte de nuestra serie te proporcionaremos una guía esencial para evitar ser víctima de estas estafas. Desde esquemas Ponzi hasta estafas de criptomonedas, es crucial conocer las señales de alerta y las tácticas que utilizan los estafadores para proteger tu dinero. Antes de continuar, nos encantaría saber tu experiencia. ¿Alguna vez has sido víctima de una estafa en el trading? Comparte tu historia en los comentarios y juntos podremos ayudar a otros a evitar caer en estas trampas. Y no olvides seguir viendo el video para aprender cómo proteger tu inversión y navegar en el mundo del trading con confianza. Algo primordial es que aprendas lo básico. Antes de sumergirte en el mundo del trading, es vital que entiendas los conceptos básicos, qué es el trading y cómo funcionan los mercados financieros. Asegúrate de tener una base sólida para no caer en trampas básicas. Acto seguido, recomendamos que hagas algunos cursos y asistas a seminarios. Invierte tiempo en participar en cursos y seminarios de trading ofrecidos por instituciones reconocidas. No solo adquirirás conocimientos valiosos, sino que también estarás mejor equipado para identificar oportunidades legítimas y reales. El siguiente paso antes de meter tu dinero en cualquier lugar es investigar a los brokers. Y recuerda solo invertir aquel dinero que estés dispuesto a perder por completo, ya que nunca se sabe cómo irá cualquier inversión por segura que sea. Asegúrate de que el broker con el que planeas trabajar esté regulado por una autoridad financiera reconocida, como la SEC en Estados Unidos o la FCA en el Reino Unido. La regulación es una primera línea de defensa contra los estafadores. Normalmente, al estar regulados tienen un seguro hasta un límite de capital. Por ejemplo, en España, aquellos regulados por la CNMV te aseguran hasta 100.000 euros por persona en cualquier banco y entidad regulada. Otra opción es investigar la reputación del broker en foros y sitios de reseñas. Busca opiniones de otros traders y fíjate en cualquier patrón de quejas o problemas recurrentes. Cuidado con las promesas de ganancias rápidas y desorbitadas. Por ejemplo, empresas que prometen un 30% mensual de retorno, o incluso aunque te ofrezcan un 5%, el hecho de que te aseguren cualquier ganancia ya es una red flag, ya que en las inversiones no hay nada seguro. Si alguien te promete ganancias rápidas y garantizadas, alerta roja. El trading siempre conlleva riesgos y las promesas de ganancias fáciles suelen ser trampas. Haz un análisis realista, confía en análisis y estrategias basadas en datos reales y no en promesas de enriquecimiento rápido. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Un consejo que da Daniel Lacalle, gran economista español, es el siguiente: cuando leas un análisis realizado por cualquier entidad de reputación, elimina la hoja de la portada y la conclusión, ya que esta información puede estar sesgada por influencias subjetivas. No obstante, sí puedes prestar atención al análisis de datos de en medio de la investigación, ya que estos datos sí son reales y objetivos. Ya después saca tú tus propias conclusiones en base a estos datos. Siempre protege tu información personal. Utiliza contraseñas seguras y habilita la autenticación de 2 factores en tus cuentas de trading. La seguridad de tu información es crucial para evitar ser víctima de estafas. Así como ten cuidado con los correos electrónicos. No compartas información personal o financiera a través de correos electrónicos no solicitados. Verifica siempre la autenticidad de cualquier comunicación, ya que muchos estafadores se aprovechan y nosotros mismos somos los que les damos nuestra información con la que luego seremos estafados. Mucho ojo con abrir enlaces, documentos PDF o responder a cualquier mail proporcionando datos personales. Otra forma de protegernos es con la diversificación. No pongas todos los huevos en una canasta. Diversifica tus inversiones para minimizar riesgos. Esto no solo te protege contra la volatilidad del mercado, sino también contra potenciales estafas en un sector específico. Y antes de seguir con las principales formas de estafa en el trading, asegúrate de darle un me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás más consejos sobre trading y cómo protegerte de los estafadores. Vamos a construir una comunidad de traders bien informados y seguros de lo que hacen. Continuemos con las principales formas de estafas en el trading y en el mundo de las inversiones. Lamentablemente, seguro conoces a alguien que haya caído en alguna de estas formas, o incluso tú mismo puede que te sientas identificado cuando mencionemos algunas. No te preocupes, es normal. Lo más importante es que una vez ocurrido, tengas la habilidad de aprender de ello para evitar que vuelva a ocurrir. Y si conoces a alguien que actualmente puede estar inmerso en alguna de estas estafas, no dudes en enviarle este video para poder prevenirlo y que salga cuanto antes. 1.
Esquemas Ponzi. ¿Qué son estas pirámides Ponzi? Estas prometen altas tasas de retorno con poco o ningún riesgo. Los rendimientos para los inversores anteriores se pagan con el dinero de los nuevos inversores que entran al sistema. Es similar a un sistema de comisiones multinivel, solo que normalmente no hay producto, y los ingresos son exclusivamente de los nuevos miembros que entran en la pirámide. A diferencia de los sistemas multinivel, donde sí hay producto de venta, las comisiones de ganancias son bajas y por tanto, estés o no de acuerdo con el sistema de negocio, no debería considerarse estafa como tal. ¿Cómo evitarlo? Investiga la legitimidad de la empresa y desconfía de las promesas de altos rendimientos garantizados. Recuerda que lo único garantizado en esta vida es que no somos inmortales. Todo lo demás va y viene. 2. Bombear y tirar. ¿En qué consiste esta forma de estafa? Los estafadores inflan artificialmente el precio de una acción a través de declaraciones falsas o engañosas y luego venden sus acciones a precios inflados. Por desgracia, esto se está viendo cada vez más debido a las influencias de las redes sociales y los muchos vendehumos que hay en ellas. ¿Cómo evitarlo? No sigas recomendaciones de inversiones de fuentes no verificadas y realiza tus propios análisis. Recuerda que en última instancia, nadie vendrá a devolverte nada y el último responsable de donde pones tu dinero siempre serás tú mismo. 3. Estafas de Forex y opciones binarias. Estas prometen grandes ganancias en el mercado de divisas o a través de opciones binarias, pero en realidad manipulan los precios o no permiten retiros. Algunos de ellos te pedirán que para verificar tu cuenta y poder retirar las ganancias deberás hacer algún ingreso extra de X capital. Por favor no caigas en esto, ya que nadie irá a rescatarte después. ¿Cómo evitarlo? Utiliza brokers regulados y evita plataformas que no estén debidamente autorizadas. Un truco que os doy es el siguiente: todas, y repito, todas las plataformas reguladas tienen por obligación poner un disclaimer en la parte baja de la web donde digan qué porcentaje de usuarios pierde su dinero en este broker, así como bajo qué regulación están amparadas. Si ves que bajas al final de la plataforma web y no aparece esta información, puedes empezar a dudar de su fiabilidad. 4. Estafas de criptomonedas. Incluyen ICOs fraudulentos, esquemas de minería en la nube e intercambios falsos. ¿Cómo evitarlo? Investiga a fondo cualquier proyecto de criptomonedas y utiliza exchanges reconocidos y regulados. Otro consejo que os damos es que os leáis todo el white paper, investiguéis sobre la hoja de ruta que tiene el proyecto y si esta hoja de ruta ha sido cumplida con anterioridad en los plazos que dijeron, así como investiguen quiénes son los fundadores y qué otros proyectos han hecho, es decir, el currículum anterior de los CEOs actuales. 5. Suplantación de identidad. Los estafadores envían correos electrónicos o mensajes falsos para obtener tus datos personales y financieros. ¿Cómo evitarlo? No hagas clic en enlaces sospechosos y verifica siempre la autenticidad de los correos electrónicos. Las empresas reconocidas, así como los bancos y brokers, nunca te pedirán contraseñas ni datos sensibles sobre tu intimidad. 6. Estafa de señales de trading. Por desgracia, estas formas son muy comunes. Ofrecen señales de trading que supuestamente garantizan ganancias, pero en realidad son ineficaces o fraudulentas. Los hay, tanto para que tú copies sus señales como con bots de copy trading. Si no sabes qué son los bots de trading, te dejo un video en nuestro canal, abajo en la descripción, que explica qué son y cuáles son sus ventajas y desventajas frente al trading manual. ¿Cómo podemos evitar esta forma fraudulenta? Desconfía de servicios de señales que prometen resultados garantizados y verifica la reputación del proveedor. Si quieres hacer un copy trading en una plataforma regulada y que protege al inversor con un motor de riesgo propio, te recomendamos que analices e investigues sobre la plataforma DarwinX. La clave para evitar ser estafado en trading es la educación, la investigación y la precaución. Siempre verifica la legitimidad de cualquier oferta o plataforma y no te dejes llevar por promesas de ganancias rápidas y fáciles. Mantente informado y protege tus inversiones y el dinero que tanto sudor te ha costado ganar. En nuestro próximo video profundizaremos en los pasos para verificar la legitimidad de un broker. Aprenderás cómo investigar correctamente a un broker en línea, qué señales de alerta buscar y qué herramientas puedes utilizar para asegurarte de que tu dinero está en buenas manos. Si te ha parecido útil este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más consejos sobre trading y cómo protegerte de los estafadores. Y por supuesto, deja un comentario con tus experiencias o preguntas. Nos vemos en el próximo video.